Ya Hola, buenas tardes, colegas. eh, eh, Bienvenidos a este primer webinario del programa de control de enfermedades cardiovasculares ProCordis, que pertenece a la Fundación Bioquímica Argentina, como ustedes saben. En este caso es en conjunto con el laboratorio PTC, que es un laboratorio que se especializa en enfermedades raras, y a medida que avance el webinario se van a ir dando cuenta porque este auspicio de PTC. Mi nombre es Gabriela Ver, soy profesora titular de Bioquímica Clínica 1 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y investigadora principal del CONICET, y desde este año soy presidenta del ProCordis. Elegimos el tema hipertrigliceridemias severas y abordaje desde el Laboratorio de Bioquímica Clínica porque sabemos que es un tema que muchas veces pasa desapercibido en el laboratorio, y creemos que los bioquímicos tenemos la capacidad de identificar a los pacientes con hipertrigliceridemia severa desde el principio y ayudar activamente al reconocimiento de algunos con patología grave. El, el protagonista del webinario va a ser el kilomicrón y la enzima que lo degrada, que es la lipoproteína lipasa, que hidroliza los triglicéridos del kilomicrón, como ustedes saben, generando un kilomicrón remanente. Y vamos a abordar qué es lo que va a pasar cuando la actividad de esta enzima está disminuida, se produce el aumento de kilomicrones en la circulación, y nosotros en el laboratorio muchas veces somos los primeros en identificar esta circunstancia con la aparición de un suero lechoso después de la extracción de sangre del paciente. Recordando muy brevemente, del intestino se sintetiza el kilomicrón, que, como dijimos, es sustrato de la lipoproteína lipasa que le hidroliza los triglicéridos y genera este kilomicrón remanente. Y esta es la forma que tienen los lípidos dietarios de llegar al hígado como kilomicrones remanentes que son captados por el hígado. En el hígado, recordamos, se produce el inicio del circuito endógeno con la síntesis de triglicéridos, ApoB, y la formación de VLDL que sale a la circulación, y esta lipoproteína, que también es rica en triglicéridos, también es sustrato de la lipoproteína lipasa para generar un remanente con menos triglicéridos, que es la VLDL remanente o IDL, y este es sustrato de otra enzima que es la lipasa hepática para generar la LDL. La enzima lipoproteína lipasa es una enzima que se caracteriza porque no está libre en la circulación, de manera que lo que nosotros tenemos en el laboratorio como muestras de sangre y separación del suero, en ese suero nunca la vamos a poder medir en su actividad. Está pegada al endotelio de los tejidos que la sintetizan, que puede ser el adipocito o el tejido muscular, y allí ejerce su acción hidrolizando los triglicéridos del kilomicrón. La actividad, la enzima, la síntesis de la enzima se ve estimulada por dos factores que son los receptores PIPAR y la insulina. La insulina aumenta la transcripción del gen, y nosotros somos conscientes, por ejemplo, en el diabético tipo 1, donde hay un déficit absoluto de insulina en el momento del debut, que esos pacientes carecen de actividad de lipoproteína lipasa y llegan a la guardia con un suero lechoso, ¿correcto? Por otro lado, la enzima también está sujeta a la actividad de algunos inhibidores en circulación y algunos específicos activadores, como la ApoC2, que es transportada por el kilomicrón, la ApoA5 también, una proteína de unión de la lipoproteína lipasa al endotelio, que se llama proteína de unión GPI HPP1, una proteína que es la que favorece la maduración de la lipoproteína lipasa, y tiene un inhibidor, una apoproteína que también está en el kilomicrón, que es la ApoC3. Con todo esto que vemos, queda claro que la regulación de la enzima es principalmente postraduccional, de manera que medir la masa o la concentración nos informa poco de cómo está activa o no esa enzima. Ahora bien, ¿cuál es la distribución de los triglicéridos en la población? Esto es un gráfico de población europea, pero
En nuestra región tiene exactamente la misma distribución, como vamos a ver después. No es normal la distribución con el más del 50% de los pacientes con valores dentro de los valores meta o deseables, y después sí entran en lo que llamamos hipertrigliceridemia media moderada a severa, em, con un 30% aproximadamente de la población y muy bajo porcentaje de la población con hiperkilomicronemia o hipertrigliceridemia extrema. Acá estaban los valores en milimoles. Si nosotros lo pasamos a miligramos de decilitro, que es lo que más comúnmente utilizamos, vemos cómo la hipertrigliceridemia moderada comienza alrededor de los 177 miligramos por decilitro, en tanto que ya a partir de lo que serían 880 miligramos por decilitro entramos en lo que llamamos hipertrigliceridemia severa. Si bien en los últimos años también se habla de que la media moderada iría hasta los 500 miligramos de decilitro, entre 500 y 800 la severa y más de 800 extrema, pero conservamos en general el nombre de hipertrigliceridemia severa, a la que se asocia a más de 800 miligramos por decilitro. Si ustedes van a la página de la Fundación, van a encontrar lo que fue la segunda recomendación del Grupo de Trabajo de Diabetes y Lípidos con respecto a la recomendación para el screening, diagnóstico y monitoreo del perfil lipídico en la Argentina, con enfoque en las condiciones preanalíticas y ayuno, que salió publicado en marzo de este año, donde dentro de las condiciones preanalíticas nosotros sugerimos la necesidad de un estado metabólico estable y trabajamos mucho el tema del no ayuno, donde decimos que para el perfil lipídico no es requisito un ayuno de 12 horas y eventualmente 8 si, si no está incluido en las situaciones recomendadas por la Sociedad Europea de Aterosclerosis, o que las vamos a ver inmediatamente, o si en la solicitud médica se requiere una glucemia. Bueno, y después, por supuesto, no suspender la medicación y las condiciones de la muestra, que para el perfil lipídico puede ser sueroplasma, procesar dentro de las 48 horas y conservar no más de 3 días a 4 grados. Con respecto al tema del ayuno, cuando los triglicéridos de los pacientes superan los 440 miligramos por decilitro, sí o sí se requiere una nueva muestra en condiciones de ayuno de al menos 8 horas. Recuerden que últimamente nos movemos con 8 horas y no más de 8 horas para el estudio de un perfil lipídico. Entonces, en estos casos sí, para este tipo de pacientes es requerido 8 horas de ayuno. Entonces, con estos valores de decisión clínica en cuanto a los niveles de triglicéridos, sabemos que las hipertrigliceridemias pueden ser primarias, cuando lo que está afectado es un gen que codifique para alguna enzima o una proteína involucrada en el catabolismo, o secundarias, donde puede haber participación de genes afectados y se suma, por supuesto, factores ambientales o la presencia de otra patología. Dentro de las primarias tenemos al síndrome de hiperquilomicronemia familiar, que es FCS o SCF CF, según en español o en inglés, o el síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial, que se suma en este caso, cuando los pacientes tienen algún grado de heterocigosis, pero en general vamos a ver que hay un compromiso ambiental importante. Y dentro de las secundarias, por supuesto, las conocemos: los hábitos dietarios, la obesidad, el síndrome metabólico, un embarazo en el tercer trimestre o más, hipotiroidismo, síndrome nefrótico. Por supuesto, con todo esto que ven, estas secundarias son las más frecuentes, no hay duda, de las que vamos a encontrar en nuestros laboratorios. Ahora, el síndrome de hiperquilomicronemia familiar o FCS es una enfermedad rara que hasta hace pocos años también era huérfana y, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, definimos una enfermedad rara como aquella que afecta a menos de 5 individuos cada 10.000 personas. Dijimos que tanto el síndrome de hiperquilomicronemia familiar
como el multifactorial se van a caracterizar por esta hipertrigliceridemia severa, pero es muy importante llegar a diferenciar entre las dos patologías. Entonces, en el laboratorio, frente a una situación de un suero lechoso con triglicéridos elevados, lo primero que debemos verificar es que no sea causa este suero de que haya otras patologías, o sea, descartamos causas secundarias. Para que tengamos idea de la prevalencia de hiperquilomicronemia o de suero lechoso, por ejemplo, en la población de Estados Unidos es 1 en 400 o 1 en 600. En nuestro país nosotros no tenemos registro de cuál es la prevalencia de este tipo de hipertrigliceridemias en nuestros pacientes. Frente a esto, entonces dijimos que era importante diferenciar el síndrome de hiperquilomicronemia familiar del multifactorial. Y el familiar lo que va a caracterizarse es que es una enfermedad monogénica, autosómica recesiva, es el 1 al 5% de las hipertrigliceridemias severas, los números son variables y estos números son de población europea o de Estados Unidos y Canadá. En nuestra región todavía no hay números concretos. Y afecta o bien de forma homocigota o de forma heterocigota compuesta a los genes que codifican para la lipoproteína lipasa, para la ApoA5, ApoC2 y esta proteína GPI y HBP1 y para el factor de maduración de las lipasas. O sea, todos estos que son activadores de la lipoproteína lipasa. En cambio, la multifactorial en general puede ser o bien individuos heterocigotas para uno de estos 5 genes que llamamos canónicos, o bien puede haber formas poligénicas que afectan a estos genes, y 10% a su vez de los controles tienen penetrancia de estos polimorfismos sin manifestación, pero que en determinadas situaciones de la vida o del estilo de vida sí se ve agravado, como por ejemplo el consumo agudo de alcohol, la ingesta descontrolada de hidratos de carbono, una diabetes mellitus descontrolada, enfermedad renal, hipotiroidismo o embarazo. Entonces, para que vean más o menos, el síndrome de hiperquilomicronemia familiar es, como dijimos, el 1 al 5% de las hipertrigliceridemias severas. Sin embargo, los individuos que la padecen van a tener severas complicaciones. Entonces, si vemos acá, lo que vamos a tener es un déficit de la actividad de la enzima, o bien porque esté afectado el gen de la lipoproteína lipasa o de alguno de sus cofactores, y la patología se caracteriza desde la infancia con aumento de kilomicrones y exclusivamente kilomicrones. Es lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Hiperlipemia de tipo 1, donde lo único que vemos es aumento de triglicéridos por hiperquilomicronemia. A veces, cuando el individuo ya avanza en edad, puede sufrir aumento de kilomicrones y de remanentes y alternar entre una hiperlipemia de tipo 1 o 5. En estos casos, los pacientes tienen valores de triglicéridos altamente reproducibles a lo largo de su vida. Son esos pacientes que siempre son hiperquilomicronémicos y lo que vamos a encontrar son valores de ApoB bajos, ApoB100 baja, porque lo que tenemos es mucha cantidad de kilomicrones y no tanta VLDL o LDL. Entonces, en general, los valores de ApoB se van a encontrar disminuidos. Y una cosa muy importante que no digo, es que son altamente refractarios al tratamiento con hipolipemiantes, los más frecuentes que se usan, como por ejemplo fibratos, son pacientes que no responden al tratamiento farmacológico convencional. En cambio, el síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial, en general, los pacientes tienen aumento de kilomicrón y VLDL, más, como dijimos, la suma de otros factores, los valores de triglicéridos a lo largo de su vida son variables porque tienen una mayor respuesta al tratamiento. Entonces, cuando hacen bien el tratamiento, cuando hacen bien la dieta, suelen tener una reducción importante en los valores de triglicéridos. ¿Cuál es el riesgo?
de ambos grupos de pacientes. En el síndrome de hiperquilomicronemia familiar, el riesgo es el de la pancreatitis. No son pacientes que vayan a tener riesgo cardiovascular en general, pero sí de pancreatitis por esa gran cantidad de triglicéridos, gran cantidad de kilomicrones circulantes. Esos kilomicrones obstruyen los canalículos pancreáticos, liberan ácidos grasos que a su vez son injuriantes y son, por supuesto, cuando son estos pacientes, como dijimos, son con hiperquilomicronemia, hipertrigliceridemia severa. En cambio, los pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial pueden tener riesgo tanto cardiovascular como de pancreatitis y va a depender del nivel de triglicéridos con el que se encuentren. En general, si, como estos pacientes tienen VLDL y tienen remanentes de VLDL, suelen tener entre 500 y 800, a veces hacen el pico y cuando hacen el pico tienen el riesgo de pancreatitis también, pero tienen mayor riesgo cardiovascular. La pancreatitis, como más o menos dijimos cuáles eran las causas, es mucho más frecuente en el síndrome de hiperquilomicronemia familiar, pero como la cantidad de pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial es mayor, en general estos también tienen una cantidad importante de pancreatitis en total, digamos, ¿no? Pero como se ve en este gráfico, la probabilidad es mucho más alta en el familiar. En este año salió un consenso de la Sociedad Americana de Lípidos, donde habla de los pacientes con el manejo de los pacientes con hiperquilomicronemia persistente y se identifica a esos pacientes como aquellos que tienen triglicéridos mayor de 1000 en más de la mitad de las mediciones, cuando se le hicieron múltiples mediciones, representan en Estados Unidos alrededor del 8,8% de la población con hiperquilomicronemia, en tanto que nosotros no sabemos cuál es nuestra prevalencia y que la edad más joven, la etnia hispana, los antecedentes de pancreatitis y los niveles más altos de triglicéridos, se vio que son predictores de esa hiperquilomicronemia persistente. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Bueno, una es, por supuesto, el médico debe estar alertado y va a sumar datos clínicos, como por ejemplo dolor abdominal recurrente y pancreatitis. Es un signo característico. En la piel, la aparición de santomas eruptivos en glúteos, muslos y cosa que no vemos nosotros son la lipemia retinalis, pero el médico la debe buscar. La edad de presentación, los antecedentes familiares y la respuesta al tratamiento también lo tienen en cuenta. Cuanto más joven es la edad de presentación, más probabilidad que sea síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Pero vamos a ver qué pasa cuando le sumamos el diagnóstico bioquímico. Y esto es súper importante. El suero lechoso, los triglicéridos mayor de 880, la LDL que en general no va a ser muy alta y la ApoB que en general tampoco va a ser alta. Muy frecuentemente es menor de 100 y es un criterio a tener en cuenta. Y por supuesto el diagnóstico genético con la aparición de dobles heterocigotas u homocigotas para variantes en estos 5 genes. Ahora, muchas veces el bioquímico es el primero en identificar a estos pacientes. Entonces es nuestra responsabilidad alertar al médico la presencia de estos sueros lechosos para que lo tenga en cuenta, porque no todos los médicos tampoco están familiarizados. Cuando yo les dije, es una enfermedad rara significa que es poco frecuente y entonces que no todos los médicos están familiarizados. Y estos pacientes se caracterizan porque visitan a numerosos médicos hasta llegar al diagnóstico. Entonces, yo creo que acá el rol del bioquímico es fundamental porque es el bioquímico siempre, si el paciente tiene la hiperquilomicronemia persistente, cada vez que vaya al laboratorio va a tener un suero lechoso. Entonces, es nuestra obligación alertar sobre la presencia de este suero lechoso. En el año 16, cuando salió la recomendación de la Sociedad Europea de Aterosclerosis del no ayuno, en paralelo, en ese mismo trabajo, se sugirió
que el bioquímico desde el laboratorio se colocaran alarmas o alertas frente a valores extremos. Y para triglicéridos mayor a 880, la recomendación era que el paciente podía estar sufriendo un síndrome de hiperquilomicronemia con alto riesgo de pancreatitis. Entonces, sugiere que estos valores extremos deben estar marcados con símbolos especiales para iniciar rápidamente acciones diagnósticas y posiblemente terapéuticas adicionales, preferentemente en contacto directo con un médico especialista. Nosotros en el laboratorio recomendamos el informe del aspecto del suero y un indicador de que es un valor extremo. Y de hecho, muy pronto va a aparecer la tercera recomendación del Grupo de Trabajo de Diabetes y Lípidos de la Fundación Bioquímica Argentina, que va a estar en la página web, igual que la segunda recomendación, de un modelo unificado para el informe del Laboratorio de Lípidos y Lipoproteínas. En este caso, no voy a desarrollar toda esta recomendación porque no es el objetivo, pero sí decir que lo que hemos indicado es la identificación y reporte de valores extremos en población adulta y pediátrica. Y decimos que si bien los valores anormales quedan expresados al referenciar los valores de decisión clínica, es altamente recomendable que el laboratorio destaque especialmente en el informe los siguientes valores extremos para adultos: triglicéridos mayores de 800 con esta leyenda: compatible con síndrome de hiperquilomicronemia con riesgo de pancreatitis aguda independientemente de las horas de ayuno. Y esto es importante porque el no ayuno no va a conducir a valores superiores a los 800 miligramos por decilitro. Nosotros eso lo sabemos claramente, pero no va a faltar por ahí algún profesional que ante la duda le diga al paciente: Este valor tal vez es porque no hiciste el ayuno", y lo derive nuevamente a otro laboratorio. Entonces, con esta leyenda nos cubrimos de que independientemente de las horas de ayuno, este valor se asocia con una hipertrigliceridemia severa y al riesgo de pancreatitis. Y hacemos lo mismo con población pediátrica. Como el diagnóstico es complejo y vamos a ver un poquito después qué pasa con la actividad de la enzima, se han propuesto distintos scores que frente a cada paciente para ver la probabilidad de que el paciente esté cursando un síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Uno de los scores es el score de Mulan, donde, como ustedes ven, se van sumando puntos según si el paciente en ayunas tiene más de 3 medidas consecutivas de hipertrigliceridemia severa. Si tuvo más de 1700 alguna vez, también se le suma, pero si el paciente alguna vez tuvo triglicéridos normales, le resta, porque ahí lo orienta más a que fuera una hiperquilomicronemia multifactorial. Lo mismo que haya ausencia de factores secundarios. Si tuvo historia de pancreatitis, le suma, y así va sumando distintos factores, como por ejemplo, importante acá, si la aparición de los síntomas, cuanto más joven, más le suma. Y así, con un score mayor o igual a 10, es muy probable que sea un síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Este año, en Estados Unidos se publicó un nuevo score, porque este que les mostré recién de Mulan está validado para población europea y es de un autor francés. En Estados Unidos este año se publicó este nuevo score, validado en población estadounidense y de Canadá, donde le da mucho valor a que sea diagnosticado temprano. Por ejemplo, si el paciente tiene entre 1 y 9 años, fíjense que le suma 12 puntos. También incluyen el índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal es bajo, o sea, es normopeso, le suman 9 puntos. Y así va sumando distintas cosas. Nosotros no tenemos mucha experiencia con este score. Ninguno de los dos está validado en población latinoamericana. Es una deuda y es algo que deberíamos hacer. Sin embargo, el score de Estados Unidos lo que tiene de interesante
bueno, acá ven, cuando mayor de 60 es un score confirmatorio, pero lo que tiene de interesante es que agrega la medida de ApoB. Y entonces, si ApoB es baja, le suma puntos porque es una característica de la patología. Lo mismo que suma el índice triglicéridos sobre colesterol total. De cualquier manera, no nos coincide mucho porque incluir el índice de masa corporal en el score para población latinoamericana es discutible porque no están validados tampoco los valores, nos regimos con los valores globales, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que básicamente así era lo que necesitábamos para ir conduciendo al diagnóstico de la enfermedad, pero muchas veces, aún con esto, no es concluyente. ¿Por qué? Porque aún dentro si bien el diagnóstico genético es el gol estándar de la enfermedad, si se encuentran las mutaciones en los genes involucrados, ya se sabe que es, si es homocigota o doble heterocigota, es un síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Pero hay muchas variantes que todavía no han sido identificadas como tales, entonces, como patogénicas. Entonces, en esos casos, la medida de la actividad de lipoproteína lipasa permite concluir o completar el diagnóstico. Para medir la actividad de la enzima, recuerden que les dije que la enzima no está libre en la circulación, de manera que en la muestra de suero o sangre no la vamos a encontrar. Y entonces en suero los niveles son muy bajos y para poder liberarla se realiza la inyección endovenosa de heparina y entonces a los 10 minutos de esa inyección de heparina tenemos lo que se llama plasma post-heparínico. La medida de la masa, como les dije antes, brinda una información limitada. Se recomienda la medida de la actividad de la enzima porque puede estar afectado uno de los cofactores. Entonces nosotros medimos la actividad perdón, medimos la masa de lipoproteína lipasa y es normal, pero su actividad no lo es porque de repente está disminuido el nivel de ApoC2, que es uno de los más importantes cofactores. Y entonces, perdón, medir la actividad permite detectar fallas en activadores o presencia de inhibidores y se desarrollan ensayos funcionales para medir su actividad. Este es un dibujo naif, pero es básicamente para mostrar cómo la enzima está unida al endotelio capilar. em, y va hidrolizando los triglicéridos de estas lipoproteínas, se inyecta heparina, 60 unidades por kilo de peso por vía endovenosa, y a los 10 minutos nosotros tenemos este plasma posheparínico. Pero la lipoproteína lipasa no es la única que se libera con heparina, también se libera la lipasa hepática, la lipasa endotelial. Son las tres enzimas lipolíticas. Entonces, para poder medir la actividad de lipoproteína lipasa, se hace un juego entre el pH del sustrato, activadores, inhibidores, y así se mide lipasa hepática y por diferencia se obtiene la actividad de la lipoproteína lipasa. Como ustedes ven, esto es un método complejo, es un ensayo radiométrico. Nuestro laboratorio en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA es el único laboratorio de América Latina que mide actividad de lipoproteína lipasa por esas cosas de la Argentina, que en algún momento el método lo pusimos a punto y lo conservamos. Este, Medimos la actividad de la enzima con esta modificación. Ay, perdón, solo para que vean lo complejo que es, usamos trioleína tritiada, hacemos una emulsión. Como vamos a ver después, le ponemos una fuente de activadores, que es un suero humano normal, como fuente de ApoC2 o de ApoA5, que son los dos cofactores que necesita la enzima para actuar. Eso se sonica en baño de hielo. Se hacen dos incubaciones, el plasma posheparínico del paciente y el plasma posheparínico del paciente con un inhibidor. Y fíjense la cantidad de tubos que utilizamos, porque se larga por triplicado, como ustedes ven, es un ensayo manual. Se incuba y después se leen en un contador los ácidos grasos que se liberan, y se calcula la actividad de la lipoproteína lipasa.
Cada laboratorio debe validar sus propios resultados. Fíjense, estos son distintos autores con distintos valores de corte para actividad de lipoproteína lipasa en distintas partes del mundo. En general, Estados Unidos, Canadá, Francia, España son los laboratorios donde se encuentran los laboratorios que miden la actividad de esta enzima. Entonces, como les digo, la prueba no está disponible comercialmente, el ensayo es muy variable y cada laboratorio debe validarlo y obtener sus propios valores de corte. Estos son los métodos más comúnmente publicados en los últimos años. Tenemos el método francés, donde lo que incuban es una VLDL, los canadienses que tienen un sustrato con un triglicérido con carbono 14, los españoles que tienen un sustrato parecido al nuestro con esta trioleína, y estos somos nosotros, que tenemos esta emulsión con trioleína tritiada. Para llegar al diagnóstico de FCS, lo que tuvimos que hacer fue una curva ROC y ver cuál es el valor de corte que nos permite diferenciar la actividad presente en los pacientes normotrigliceridémicos, en los pacientes con MCS y en los pacientes con FCS. Y nuestro valor de corte es el 25% de los normotrigliceridémicos, o sea, una actividad que esté por debajo del 25% de los normotrigliceridémicos más la sospecha clínica más el resto de las variaciones bioquímicas conduce al diagnóstico de FCS. Fíjense, estas son algunas características de la población que pudimos estudiar. Estos son pacientes MCS, los valores de triglicéridos, ApoB, que ven que está por arriba de 100 en general, y un score de Mulan que está por debajo de 10, o sea, esto es desalentador de FCS, variantes génicas que no se asocian con FCS y la actividad de la enzima en todos los casos por arriba del 25%. En cambio, encontramos 5 pacientes donde la genética confirmaba que eran pacientes con FCS, y en estos casos, fíjense, el score de Mulan coincidió en todos los casos por arriba de 10 y en todos los casos la actividad de lipoproteína lipasa se encontró por debajo del 25%. Y hasta el día de hoy esto nos ha permitido recategorizar dos variantes que eran consideradas BUS o no eran patogénicas en el momento que se reportaron, y sin embargo en este caso, la paciente tenía un score de Mulan por arriba de 10, una actividad de lipoproteinal bajita, entonces medir la actividad en nuestro laboratorio sirvió para recategorizar la variante como probablemente patogénica. Y lo mismo, esta paciente que tenía una variante en ApoA5, donde era una variante BUS en su momento, una actividad por debajo del 25%, y eso nos permitió identificarla como una nueva variante asociada al síndrome de hiperquilomicronemia familiar. De manera que debe sumarse la clínica más la bioquímica, la genética y la actividad de la enzima. A veces puede ser que por clínica y bioquímica el paciente parezca que sí es un FCS, la genética no es concluyente y una actividad de la enzima permite poner el diagnóstico al paciente. Em, También es interesante destacar esto, que en los estudios clínicos que en los últimos años se han hecho con reclutamiento de pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia familiar, el 58 a 70% de los pacientes reclutados o incluidos en estos estudios tenían un diagnóstico genético concluyente, pero el 42 al 30 tuvieron un diagnóstico negativo de FCS. Igual vamos a ver por qué se los reclutó como pacientes con FCS. Antes de eso, quiero destacar que aún los pacientes con diagnóstico genético positivo, fíjense el rango de triglicéridos que tuvieron. O sea, que hubo pacientes que tenían un diagnóstico genético positivo, pero que en alguna oportunidad tuvieron triglicéridos por debajo de 500 miligramos por decilitro. ¿Es una hipertrigliceridemia? Sí. Eso, en este caso, este paciente con 334 era un paciente con una hipertrigliceridemia moderada.
¿Por qué se reclutaron pacientes con diagnóstico negativo? Bueno, con las siguientes características de alarma: pancreatitis aguda recurrente no causada por etanolocolelitiasis, hospitalización recurrente con dolor abdominal intenso, pancreatitis desde la infancia, antecedentes familiares de pancreatitis inducidas por hipertrigliceridemia y o actividad de LPL en el plasma posheparínico menor al 20% de normal. Con esto indico que con todo lo complejo que ustedes vieron que es el método, métodos que fueron diseñados a principios de la década del 80, en todos los casos se siguen usando y siguen siendo una herramienta que conduce al diagnóstico. Nosotros, como les dije, también hacemos el ensayo funcional de medir la actividad de la enzima sin suero activador y con un suero activador, que es un suero humano normal, como fuente de cofactores, principalmente ApoC2 y ApoA5. Fíjense, en la población normotrigliceridémica no hay diferencias en el ensayo funcional. Sin embargo, vamos a ver que el agregado de suero humano normal como fuente de apoproteínas circulantes permite identificar fallas en la actividad por falta de reguladores. Fíjense cómo en este caso, acá, en este caso, los dos pacientes, estos sobre la base, eran pacientes con variantes en LPL y ApoA5 y cómo con el agregado del sueroactivador la actividad sube, no entra dentro de lo deseable, pero acá era nula y acá se detecta actividad. Lo mismo en este caso, que era un paciente con una variante en ApoC2, en el ensayo funcional, al agregarle el sueroactivador, presenta mayor actividad. Acá tenemos un caso donde no se identificó mutación. Entonces, el ensayo radiométrico es un ensayo apropiado y útil para medir la actividad de lipoproteína lipasa en el plasma posheparínico de pacientes con hipertrigliceridemia severa en sospecha de síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Acá para que vean cómo en el ensayo funcional no hay variación en los normotrigliceridémicos. Los pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial tienen una actividad de LPL más baja que los normotrigliceridémicos, como es lógico, pero también se ve el aumento en el ensayo funcional, y los pacientes con FCS que tienen algunos una actividad nula, algunos el ensayo funcional no les mejora, porque puede ser que lo que está alterado es justamente la lipoproteína lipasa, y sin embargo hay otros con el ensayo funcional aumenta la actividad. El valor de corte, que es el 25%, es 8,6 de actividad, y la relación inversa entre los triglicéridos y la actividad de la lipoproteína lipasa. Entonces, diferenciar entre FCS y MCS es un desafío para el médico. Si bien el estudio genético es el gold estándar, no siempre es posible ni suficiente, y las mutaciones genéticas presentes en ausencia de síntomas clínicos o por el contrario, síntomas clínicos que indicarían FCS y una mutación causante permanece sin identificar. Entonces, frente a una hipertrigliceridemia severa, se utilizan herramientas de screening, como pueden ser los scores que les mostré, más otras características, como por ejemplo el índice de masa corporal, una LDL, un colesterol de LDL bajo, una ApoB baja, y ahí se puede llegar. Si tenemos un diagnóstico genético, es concluyente, pero si no, hay que sumar el diagnóstico clínico y la actividad de la lipoproteína lipasa. Y cuando esta es menor del 25% de los normales, se concluye el diagnóstico. ¿Qué experiencia tenemos desde la Fundación Bioquímica Argentina con la presencia de hipertrigliceridemias severas? Desde el OBIOS, que es el Observatorio Bioquímico de la Salud de la Fundación, y el Observatorio Bioquímico Argentino, hace ya desde el año 2022, invitamos a los laboratorios que querían participar a enviar sus registros de perfiles lipídicos, fundamentalmente para tener la primera idea de prevalencia de hipertrigliceridemias severas en nuestro país. Fíjense,
esto fue entre octubre del 22 y octubre del 24, recibimos alrededor de casi 60.000 registros distribuidos en distintas provincias, no todas, algunas, y algunas un solo registro, pero bueno, por lo menos la intención de participar. Y en todos los casos lo que se cargaba era el perfil lipídico, la glucemia y la hemoglobina glicada. Sobre estos 59.000 perfiles lipídicos, fíjense que se detectaron 288 con triglicéridos mayores a 440 miligramos por decilitro y 35 con triglicéridos mayores a 880 miligramos por decilitro. De estos 35 registros que recibimos, solo 9 tenían el informe del aspecto del suero. Y de esos 9, 4 informaron opalescente. Recordemos, esto es un suero límpido, esto no se diferencia mucho acá, nosotros llamamos opalescente, este es un suero turbio y este es un suero lechoso. Y un suero lechoso es el que vamos a encontrar cuando tenemos una hiperquilomicronemia. Esto es importante destacarlo. En el último congreso de bioquímica, yo no estuve presente, pero uno de los chicos del laboratorio comentaba que había una presentación donde se mostraba un caso de un paciente con 2.000 miligramos de decilitro por decilitro de triglicéridos que desde el laboratorio se había informado límpido. Y que la médica, cuando vio el caso, fue al laboratorio y dijo, no puede ser esto. La respuesta fue, no podemos ver todos los aspectos. Es verdad, no se pueden ver todos los aspectos, y más cuando los laboratorios son grandes, desde ya compleja más. Tenemos la posibilidad de tener un índice lipémico, pero en el momento de validar es recomendable que, si bien no vemos todos los aspectos, sí vemos todos los valores cuando validamos. Entonces, un triglicérido que ya esté entrando en hipertrigliceridemia severa o extrema, amerita ver el aspecto e informarlo. Recuerden que ponerle el aspecto y la bandera de alarma le hace ganar al paciente, en algunos casos, años de deambular entre distintos consultorios médicos. Fíjense la distribución de triglicéridos en esta cantidad de pacientes, es igual que la que habíamos mostrado en la población europea, es la distribución normal de los triglicéridos, y cómo con hipertrigliceridemia severa y extrema, en este grupo tuvimos alrededor de un 0,5%. Y acá, ¿qué pasó con las medianas del resto del perfil lipídico? ¿Sí? Em, con triglicéridos mayores a 880 en estos 35 registros, bueno, el colesterol total fue variable, los triglicéridos, fíjense, todos arriba de 880, como dijimos, y el colesterol de LDL. Acá un llamado de alerta fundamental. El colesterol de LDL no se puede estimar por la fórmula de Friedewald, todos lo sabemos, en estos casos. Y si bien las fórmulas de Martin Hopkins y de Samson nos permiten hasta 900, en teoría, ya a partir de 500 pierden correlación con el método directo. Entonces acá, si no se puede informar el colesterol de LDL, se verá si se puede informar el colesterol de no HDL, pero si no, lo que hay que hacer es sugerir la medida de ApoB, que como ya vimos es un factor importante. ¿Y qué pasó con el índice glucémico en estos casos? Bueno, acá es importante decir que hubo una cantidad de pacientes que entrarían como diabéticos en el caso de la glucemia mayor de 200 y la hemoglobina glicada mayor a 6,5, pero estos pacientes suelen tener diabetes post-pancreatitis. Entonces, no sabemos si en estos casos estos pacientes eran diabéticos e hicieron una hiperquilomicronemia por su diabetes o si eran FCS e hicieron una diabetes por su pancreatitis.
De todos estos, fíjense, ¿quiénes informaron el aspecto del suero? Bueno, tuvimos 74% sin informar el aspecto, el 12% opalescente y un 14% informó aspecto lechoso. Entonces, la importancia del aspecto del suero. Para ir terminando, la hipertrigliceridemia severa se ve con suero lechoso. El rol del bioquímico activo es fundamental ante la detección de una muestra de aspecto lechoso con o sin pedido del perfil lipídico. Se podría sugerir la interconsulta con un especialista médico lipidólogo que oriente al mejor diagnóstico y tratamiento para una mejor calidad de vida de estos pacientes. Y cuanto más laboratorios a lo largo y ancho del país se sumen, va a ser importante para ir ganando salud en nuestros pacientes. En este análisis de los datos del observatorio, detectamos hipertrigliceridemia sin poder confirmar su origen, por supuesto, la identificación del suero lechoso y su informe es fundamental para el hallazgo de la hipertrigliceridemia severa. Es altamente recomendable que el laboratorio destaque especialmente en el informe los valores extremos, independientemente de las horas de ayuno, como lo dijimos, y sugerir la medida de ApoB para sumar al estudio. Ante la consulta del profesional médico se puede sugerir descartar las causas secundarias y completar con ApoB100 y o la actividad enzimática de la lipoproteína lipasa en el laboratorio de referencia, porque ya que la medimos en el país, es un plus súper importante. De hecho, nuestro laboratorio en este momento recibe muestras derivadas de otros países de Latinoamérica. Y esto nos permite ser protagonistas activos en la identificación de estos pacientes. Esta es la página de la Fundación Bioquímica. Ustedes entran en la página de la Fundación, pueden entrar al Procordis y en el Procordis, fíjense que tienen una pestaña de síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Si van acá, van a encontrar algo de información, pero lo que tienen, que les quiero destacar, perdón, es que si desean solicitar más información o reportar algún caso, tienen un formulario, cliquean allí y pueden reportarlo. ¿Por qué? Porque, como yo les dije al principio, esta enfermedad rara fue huérfana durante mucho tiempo. En los últimos años se han diseñado fármacos que le permiten a los pacientes adquirir, o sea, un mejor estilo de vida, porque les permiten em, eh, su tratamiento. Hay un tratamiento hoy día para el síndrome de hiperquilomicronemia familiar y de hecho el laboratorio PTC, que en este momento se suma a este webinario, tiene un, perdón, un soporte diagnóstico genético gratuito para estos pacientes, de manera que se gana tiempo para llegar al diagnóstico. Las conclusiones es que el laboratorio de bioquímica clínica puede ser el primero en identificar los pacientes. El informe debe indicar el aspecto del suero y resaltar los datos anormales o extremadamente anormales que pueden orientar a esta dislipemia, y cuando el genotipo y el fenotipo no coinciden, la decisión clínica debe basarse en la bioquímica y la certeza del diagnóstico permite el acceso a terapias nuevas que lamentablemente requieren autorización especial, por eso es tan importante llegar al diagnóstico. Nada más. Bueno, Viera, tenemos algunas preguntas acá. bien. ¿Dejo de compartir? O, bueno, como quieran. Escucho. A ver, leo la primera. Me pasa que tengo un paciente con niveles de 400 mg y de suero no se ve lechoso. ¿Qué sucede en este caso?
Bueno, lechoso lo vamos a ver en general cuando estamos arriba de 800. 400 puede no ser lechoso. Puede ser turbio, opalescente, intenso o turbio. 400 me dijiste, ¿no? Sí, 400. Sí. El lechoso va a estar arriba de los 800 miligramos por decilitro. ¿Mm? Este, perdón, son muy pocos, contados, pero amerita decirlo, los casos en los que veamos hipertrigliceridemias muy severas con suero límpido. Y em, la vez pasada en el laboratorio ocurrió una, y porque soy una chica grande, y tengo muchos años en el laboratorio, cuando vinieron y me dijeron, hay algo que no está bien porque el suero es límpido y le dio hipertrigliceridemia. Yo les dije, vamos a ver qué pasa con el glicerol. Y efectivamente era un exceso de glicerol. Yo he visto dos en mi vida. Perdón. De manera que no. 400 que no sea lechoso es posible. O sea, 400 no es valor de lechoso. Lechoso estamos arriba de los 800. Estaba muteada, perdón. La siguiente pregunta es, hola Gabriela, quería consultar qué sucede con los pacientes que concurren al laboratorio con 14 o 16 horas de ayuno, o aquellos que dicen haber comido por última vez a las 20 horas mates con galletitas, por ejemplo. ¿Es correcto solicitarle que concurra otro día habiendo cenado como lo hace habitualmente? Sí, o sea, sí. 14 a veces ni lo dicen, ¿no? Y vienen con 14 horas de ayuno. Muchos, muchos pacientes. Ahora, ya más de 14 es una barbaridad, no corresponde. Ahí hay una movilización de ácidos grasos, em, inclusive puede haber aumento del glicerol, o sea, no, sí, es correcto recitarlo, porque ya es un ayuno extremo. El problema también que vamos a tener en los próximos años va a ser esto de los ayunos intermitentes, van a aumentar la cantidad de pacientes con ayuno intermitente y bueno, habrá que ir viendo. Pero sí, bueno, si el paciente vive en ayuno intermitente es otra cosa. El tema es que haga 16 horas porque son estos pacientes que eh, van a ir al laboratorio y no van a, por ahí van a llegar muy tarde a la casa, entonces no cenan y se vienen desde la merienda. Por eso hoy el tema del no ayuno es sumamente útil, primero porque refleja lo que epidemiológicamente ocurre y es que estamos todo el tiempo en estado postprandial. Y por el otro lado... el paciente puede, si no tuvo, o sea, no tiene que guardar todas esas horas de ayuno, puede llegar, cenar, inclusive puede desayunar y después ir al laboratorio tranquilo, o puede ir a trabajar y después ir al mediodía al laboratorio. Perfecto. Tenemos otra pregunta más. Hola, ¿cómo sería la mejor forma recomendada de colocar el reporte de triglicéridos mayor a 880? Y preguntan con respecto al certificado, ¿dónde se puede descargar? Excelente presentación. Perdón, repetime, Camila. Sí. ¿Cómo sería la mejor forma recomendada de colocar en el reporte de triglicéridos mayor a 880? Eso, tal cual salió la leyenda que les mostré que estaba en amarillo y tal cual va a salir en la recomendación número 3, si los triglicéridos son mayores de 800 miligramos por decilitro, se pone presencia de suero lechoso, hiperquilomicronemia o hipertrigliceridemia severa, compatible con riesgo de pancreatitis, porque eso es el riesgo. Eh, Ese es el riesgo. Hay que alertar rápidamente porque esos pacientes pueden hacer una pancreatitis en cualquier momento. Nosotros, estos pacientes pueden estar con 3.000, 4.000, 5.000 de triglicéridos. Entonces, hay que alertar muy rápido para que tomen las medidas, que en el primer momento van a ser medidas higiénico-dietéticas, sacarlos rápidamente de ahí con una dieta extrema para que no hagan la pancreatitis, ¿no? Recuerden que estos pacientes pueden hacer 10, 12, 14 pancreatitis. Hay pacientes que fallecen por pancreatitis en esta enfermedad. Entonces hay que sacarlos rápido de ahí. Entonces le ponemos compatible con síndrome de hiperquilomicronemia familiar o síndrome de hiperquilomicronemia y riesgo de pancreatitis.
Bien. Perdón, tenía otra parte de la pregunta, creo que. Sí, la parte del certificado, eso lo tienen que ver con la Fundación Bioquímica, Ok. el certificado de asistencia. Acá hay otra pregunta. Recién se mencionó que con triglicéridos mayor a 800 se recomienda medir ApoB y no informar LDL, ya que las fórmulas no son aplicables. ¿Esto es igual si se tiene la posibilidad de medir LDL? No, a ver, si se puede medir LDL, para hipertrigliceridemia la recomendación es medir LDL. No hay dudas, no hay dudas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los triglicéridos están arriba de 2000, 3000, ahí también tenés interferencia para LDL, ¿m? Este, para la medida directa. Entonces, a veces no la informamos directamente. ¿Correcto? En esos casos donde no la informamos, de repente la POV por ahí resiste mejor. Pero no, o sea, en esos es poco lo que aporta en sí la LDL en esos sueros tan hiperkilomicronémicos. La ApoB resiste mejor la hiperkilomicronemia. ¿Mm? Perfecto. Es preferible no informarla. Las fórmulas tanto Samson como Martin, hasta 900 miligramos por decilitro, las dos fueron publicadas hasta 900 miligramos por decilitro. Nosotros en nuestro laboratorio, sobre casi 20.000 datos, vemos que a partir de 500 se caen todas las fórmulas. Entonces, ahí sí seguimos midiéndola, hasta que vemos que interfiere también con el método de medida, ¿no? Depende del valor de triglicéridos. Bien. Otra pregunta más. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación tan clara. Entonces, a cada paciente hay que consultarle cuántas horas de ayuno realizó para poder colocarlo en el informe y que el médico sepa si debe considerar para ese paciente un valor de 150 dl o de 175. Sí, sí, o sea, nosotros en la recomendación 3, cuando la vean, que ya falta muy poquito, está terminada desde hace varios meses, falta una cuestión de gestión para poder subirla, van a ver que le ponemos ayuno sí, no, esa es la opción. Y si dice no, las horas de ayuno, sí. Perfecto. Otra pregunta más. ¿Tienen experiencias con pacientes que hacen ayuno intermitente? ¿Los han citado con 8 horas? Bueno, eso es lo que les contaba del ayuno intermitente. No, no, yo no tengo experiencia, cada vez son más, sí, em, y es lo que vamos a tener que ir viendo. Ok, Bueno, si ellos, como les decía, si ellos viven en ayuno intermitente, bueno, nada, está bien, se les saca sangre igual, porque cuando pasamos al no ayuno, en realidad es porque nos refleja el estado del individuo durante casi todo el día, ¿no? Si ujú, sacamos a la población de ayuno intermitente, el resto de todos nosotros estamos en estado postprandial casi todo el día. Entonces, el no ayuno tiene por objetivo medir esos remanentes que los tenemos todo el tiempo en circulación, a ver si están aumentados o no, porque se asocian con nuestro riesgo cardiovascular. bien. Bueno, una pregunta más. ¿Los niveles de esos triglicéridos por encima de 800 pueden generar alteraciones en las medidas de otros analitos? Bueno, sí. En algunos, o sea, cuando la hipertrigliceridemia es tan severa, sí puede haber alteraciones en otros analitos, como te decía. En el perfil lipídico, desde ya llega un momento que por ahí no se puede informar ni HDL ni LDL. ¿M? Este, los sueros lechosos sí generan interferencias. No los sueros sin ayuno, porque recuerden eso, un individuo que no tenga una hipertrigliceridemia severa, el no ayuno no lo va a llevar a una hipertrigliceridemia severa. Solamente llegan a ese extremo aquellos pacientes que tienen una patología de base. Perfecto. Una pregunta más. Dicen, en nuestro laboratorio llevo un registro de los pacientes con sueros lechosos. ¿Siguen juntando estos datos? Sí, sí, sí. Seguimos juntando y lo que se puede hacer es cliquear en la página de la fundación, en la pestaña del Procordis y del síndrome de hiperkilomicronemia familiar, el formulario. ¿Por qué?
como hay posibilidad de hacerles un diagnóstico genético a los pacientes, no perder esa posibilidad. Si tienen el registro y son estos pacientes con hiperquilomicronemia persistente, que tengan acceso al diagnóstico genético sería un golazo. Perfecto. Y una última, ¿qué importancia le podemos dar al informe de Col-No-HDL, donde podemos relacionar ese valor con AB en este caso? ¿Qué importancia le podemos dar al colesterol no HDL? ¿Dónde podemos relacionar ese valor con APPB en este caso? Eh, APP. ApoB, ApoB. Ah, Ah, ApoB. bueno, el no HDL tiene una mayor capacidad predictiva que la LDL seguro, pero la ApoB lo supera. Entonces, cuando no hay concordancia entre LDL y no HDL, o entre LDL y ApoB, o entre no HDL y ApoB, la determinación de elección es ApoB. Eso ya este año salió la recomendación, bueno, los europeos hace rato, pero este año salió la recomendación de Estados Unidos, donde en los casos de discordancia, lo que se sugiere es ApoB y muchos de Estados Unidos le piden a a los sistemas de salud que cubran ApoB porque va a ir desplazando la medida de LDL. No sé si respondí. Perfecto. Bueno, no veo más preguntas en el chat, así que si no hay más preguntas, podemos dar por finalizado, Gabriela, ¿qué te parece? Bueno, cualquier cosa, ahí está mi Ah, mail mira, acá y... hay una más. bueno. A ver, ¿cuál sería la recomendación para aquellas muestras que no pueden procesarse por interferencia por hipertrigliceridemia? ¿Se cita al paciente otro día o se informa con una nota puede existir interferencia en los parámetros? Se, em, a ver, eh, si lo quieren citar para otro día, lo pueden citar. Em, a ver, ¿por qué ese paciente tendríamos que, o sea, el paciente tiene que salir de esa hiperquilomicronemia? Si ustedes lo citan para otro día, en principio estamos demorando la alarma, ¿no es cierto? Porque si está con esa hiperquilomicronemia, al médico le tiene que llegar la información para sacarlo del riesgo de la pancreatitis. Este, y ustedes pueden hacer el informe de eso y decir que hay parámetros que no se pueden informar por el suero lechoso y después coordinar o con el paciente y con el paciente y el médico para una nueva muestra en, esperando que le bajen porque el médico tome alguna decisión terapéutica o higiénico-dietética para que le bajen esos niveles. Pero el informe de que ese paciente está cursando esa hiperquilomicronemia es fundamental. Perfecto, Gabriela, muchas gracias. Te había interrumpido, perdón. No, Estaba no, en el por correo. favor. Bueno, no sé si está todo bien. Sí, por ahora no tengo más preguntas. A ver. Excelente presentación. ¿Qué recomendación le darías al laboratorio de baja complejidad en ciudad sin especialistas cerca? Ay, saqué la presentación, perdón. Em, ¿Qué recomendación le daría al laboratorio de baja complejidad sin un especialista cerca? Sí, Em, informar igual y o sea, el paciente tiene que saber que está en ese riesgo y tiene que buscar un especialista. Tanto el laboratorio, es más, el laboratorio de baja complejidad, los parámetros básicos los hace igual. Y además
tiene más capacidad de informar los aspectos, porque tiene un volumen de muestra menor y entonces es más fácil prestarle atención a los aspectos e informarlos. En muchos casos, el laboratorio de baja complejidad, en estos casos es más eficiente que un laboratorio de alta complejidad. Después, sí, em, hay que acompañar en lo medida de lo posible al paciente hasta llegar a encontrar al especialista. Pueden apoyarse en el Procordis y derivarnos o la consulta y nosotros, en todo caso, sin eh, eh, decir ni nombre del paciente ni nada, simplemente el área o la región en la que están y nosotros podemos decirle, bueno, hay especialistas en un lugar cercano, acá, allá, o ir viéndolo. Perfecto, ahí vi que alguien levantó la mano, no sé si ya se bajó la mano, ¿no? Patricia Trujillo. A ver si le puedo dar el micrófono. Ahí está. Patricia, Patricia, tenés el Bueno, micrófono. ahí veo la pregunta de Patricia, Ok. que dice, en caso de suero lechoso, diluimos muestra para así evitar demoras en el diagnóstico e informar estado del suero. No, a ver, en el suero lechoso, el equipo te va a hacer la dilución correspondiente hasta donde puede y te va a dar el informe. Em, no es evitar demoras en el diagnóstico, porque vos vas a informar igual el valor de triglicéridos, que seguro, a ver, si vos tenés 5.000, 10.000, yo he visto pacientes con 10.000, el equipo va haciendo la dilución hasta que te da un valor que seguramente está lejos del valor exacto. Es una dilución y más o menos, bueno, va a va a ser elevadísima igual. Y vos le vas a informar el riesgo con la banderita de riesgo o la alarma. Entonces, ya con eso, ya lo vas conduciendo para que sabe que tiene que prestarle atención y que es una posibilidad esta enfermedad, ¿no es cierto? Siempre descartando también, por ahí tenés un diabético tipo 1, ¿no? O sea, siempre hay que ir viendo, el médico tiene que estar atento a esto para poder descartar causas secundarias y llegar al diagnóstico. Y después vas haciendo las diluciones en la medida de las que son tolerables para poder medir otros parámetros, ¿sí? Perfecto. Hay otras dos preguntas más. Por favor, ¿me podría indicar cuáles son los aspectos que se reportan? ¿Ya la nota de suero lipémico no se reporta? Sí, sí. A ver, pero suero lipémico, em, nosotros no usamos suero lipémico porque en lipémico podríamos estar entre el turbio y el lechoso. Nosotros preferimos límpido, opalescente, turbio o lechoso. Si para ustedes lipémico indican el que es de hipertrigliceridemia severa y siempre lo usan nada más que para hiperkilomicronemia, está bien. Este, pero si no, está buena la distinción porque el lechoso es el de la severa. El lipémico es porque vos tenés lípidos aumentados, triglicéridos aumentados y puede ser opalescente o turbio también, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la costumbre que tiene cada laboratorio de cómo informar los aspectos. Si siempre usaron lipémico reservado para las severas, bueno, lo pueden seguir usando. Perfecto. Otra pregunta, si el suero está lechoso y el valor está en 580, ¿es posible que tenga un ayuno muy prolongado? Em, no, o sea, no pasa por el ayuno. El, si está lechoso y tiene 500, que no es lo más frecuente, uno pensaría que solamente tiene kilomicrones, porque recuerden que el aspecto está dado por el tamaño de las partículas.
Si el suero es lechoso es porque tiene mucho kilomicrón y el kilomicrón es grande y no deja pasar la luz y entonces el aspecto es lechoso. Con 500 no es lo más frecuente, pero por ahí si el paciente solo tiene kilomicrones y muy grandes, bueno, a lo mejor podemos encontrar un lechoso con 500. No es lo más frecuente, pero no voy a decir que no existe. Bien. Otra pregunta. En lo personal, desde que hice un curso con la doctora Berg, informo los aspectos hasta de los plasmas que son de pacientes que vienen por un prequirúrgico y que se observa plasma lechoso. Va, no es Perdón, la última parte. y que se observa plasma lechoso. Vienen Claro, por un... muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Me alegro que algo va quedando de la actividad docente. Perfecto. Bueno, ahora sí, no hay más preguntas. A ver, no, no tenemos más. Gaby, ¿querés hacer algunos comentarios más? No, que les agradezco un montón, y que resaltar que esta es una manera de estar presentes dentro del equipo de salud, que siempre nos quejamos, pero que en estos casos en particular somos reprotagonistas y que nosotros, ni bien tengan en la página de la Fundación la recomendación del informe, lo miren, por supuesto es voluntario, pero que lo miren y que traten de adaptarlo de adoptarlo, porque la idea es que el laboratorio participe en el diagnóstico de las dislipemias muy activamente, ¿no? Y en este caso, en esta dislipemia en particular, tener presente que con solamente esto, por ahí le hacemos ganar a los pacientes años de estar sin diagnóstico. Y que cuenten con la página del Procordis, que, que participen ahí, que si quieren participar con sus datos del laboratorio, bienvenidos para el observatorio, porque esto nos va a permitir desde el Procordis tener un registro de prevalencia en el país, ¿no? Bueno, esas cosas. Al que se quiera sumar a trabajar, bienvenido. Ah, y para los que preguntaron si la charla queda grabada, sí queda grabada, va a estar alojada en el sitio web de la Fundación Bioquímica. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes.